Ya estamos de nuevo con todos ustedes y nos marchamos, como no puede ser de otra forma, al campo. Nos vamos a plantar tomates, es la época. Nos encontramos aquí en Pol López, en la zona de Tobarra, paraje de Tobarra. Estamos empezando ya con la plantación del tomate de pera, su destino va a ser el de industria y bueno, el tiempo no acompaña mucho, pero ya el ciclo que tenemos por las fechas que tenemos que hacer la recolección, pues tenemos que empezar a plantar. Estamos plantando la variedad de Malpica, son 120 días más o menos el ciclo para empezar a recolectar. O sea que empezaremos a recolectar ahí a mediados de agosto, cosas así, si el tiempo acompaña. Está haciendo mucho viento, no se podía echar el herbicida, es muy difícil poner el plástico. A la hora de regar con los aspersores también es difícil con tanto viento como hizo ayer. Regamos con los aspersores porque el primer riego, el gotero tardaría mucho en alcanzar el grosor, que son las 2 líneas, entonces le damos un rieguecillo con los aspersores. Inmediatamente detrás de plantar van los aspersores y una vez que tenemos, porque plantar si intentamos plantar en seco, porque si no el picopato no funciona bien. Una vez que tenemos el sector acabado, entonces ya le metemos el agua por el gotero. Ahora al principio no, al principio a lo mejor se va a tardar, hay unos 20 o 25 días en empezar a tratar, pero después cada 8 o 10 días hay que empezar a tratar, más que nada preventivos. Las plagas fundamentales en el tomate son lo que es la oruga, que se trata con insecticidas, lo que es mildew, que ya son fungicidas, mildew, oidio, fungicidas e insecticidas. El tomate va destinado al bote, esto es un tomate pelado entero y luego pues se reparte por todos los supermercados, tanto nacional como internacional. La producción esperamos que sea sobre los 90 a 100.000 kilos por hectárea, si es mejor para el agricultor, pero bueno, lo normal suele estar sobre 90 a 100.000 kilos hectárea. El año pasado quizá hizo calor de más, fue un verano muy seco. El tomate sí es cierto que no quiere muchas lluvias, habiendo agua para regar por abajo es mejor regar por abajo que no que se moje. Y este año yo no lo veo raro, el año pasado sí fue un año raro, el año pasado se adelantó todo, iba todo muy prematuro, yo creo que el año pasado hizo calor de más. Este año yo creo que estamos en lo normal, una media de la primavera suele ser un poco teclosa de lluvias, tan pronto te hace frío como te hace calor. Yo creo que este año viene siendo más o menos normal. Una vez que hemos hecho los surcos, digamos que la instalación del bancal viene a ser esto solamente. Esta es la instalación que tiene el bancal. Una vez que tenemos los surcos hechos, echamos el agua, comprobamos que esto está limpio y sale el agua. Una vez que comprobamos que esto está limpio, echamos las gomas y las vamos enganchando. Las ponemos más o menos en el centro del surco, del caballón, las anillamos en la punta, echamos el agua, dejamos que salga y limpie la goma, anillamos en la punta
y entonces comprobamos los goteros que todos rieguen. Si alguno no riega, pues se le inserta un gotero nuevo. Pues el plástico lleva dos finalidades. Una, quitamos hierba y luego otra, aumentamos la humedad del terreno. Aguanta más el riego. Luego el tomate, al no dar en el barro, también se conserva mejor, no se pudre tanto. Hemos echado un herbicida, lo hemos tenido que envolver, hemos tenido que hacer los surcos, aportándole también el abono de fondo, entonces después ponemos el plástico y ya la plantación. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el apero para poner el plástico. Vais a ver cómo se pone al principio para que la máquina lo empiece a pillar. Cógelo más. Y conforme él va avanzando, el plástico se Sí, él solo, la máquina lleva un sistema que es abrir una regata delante, las ruedas para sujetar el plástico y luego las paletas de atrás, aquí lo que pasa es que está duro y no lo deja todavía bien, las paletas de atrás es aporcarle tierra, ¿no ves? Ya empieza a dejarlo bien, aporcarle tierra y tapar lo que es el surco de adelante. Y luego él le va echando tierra para asegurar. Él si se deja la máquina alguna mentira, antes de que el aire empiece a bufarlo y sacarlo de sitio, es lo que intenta de arreglarlo para que el aire no lo saque. Bueno, Pepe, una parcela grande, pero hay poco personal, ¿no? Bueno, sí, el personal, ahí lo que más o menos yo calculo que debemos de plantar diario. Tenemos luego un mes de recolección, entonces nos tenemos que adaptar la plantación a la recolección. Luego no podemos recolectarlo todo el mismo día, entonces tampoco podemos plantar todo el mismo día. Luego tenemos una capacidad de riego, nos tenemos que adaptar a la capacidad de riego. Si plantamos más de lo que podemos regar, nos puede venir un golpe de calor a mediodía y se nos secaría la planta. Entonces calculamos más o menos de ir plantando un sector diario. Aunque tenemos los aspersores, pero el aspersor, si hace viento, se va muy rápido, ese agua se va muy rápido. Y el gotero, aquí ahora el primer riego, podría tardar a lo mejor entre 12 o 15 horas de riego para poder calarse bien lo que son los dos surcos. Entonces tratamos de plantar un sector diario. Bueno, Pepe, aquí tenemos todas las plantitas, por así decirlo, del tomate. ¿Cuántas crees que hay más o menos, aproximadamente? Bueno, pues esta bandeja aproximadamente llevará unas 240-245 plantas. La bandeja es de 260 alberolos, pero siempre el semillero te descuenta un pequeño porcentaje por las que no hayan germinado. ¿Y qué medida tiene que tener exactamente? O sea, bueno, pues centímetros más o menos. El cepellón, nosotros tampoco buscamos un cepellón muy grande, porque eso encarece lo que es el precio de la planta. Entonces buscamos cepellones más o menos pequeñicos, lo suficiente pues que tenga la planta fuerza para poder agarrar, soportar el pequeño estrés que pueda haber a la hora de plantarla, y bueno, pues intentamos economizar. Cepellón más grande te podría ser incluso a lo mejor 2 o 3 pesetas más cara cada planta. Entonces, por tratar de economizar, buscamos cepellones más bien pequeños. Como podéis ver, el plástico viene las marcas agujereadas. Viene al trebolillo y a una medida que ya es la densidad que queremos plantar. Estamos hablando sobre 20.000 plantas por hectárea. Otros años simplemente llevaba una marca en el centro para hacernos una orientación. ¿Qué pasa? Que cuando el picopato pincha el plástico, no siempre hace el agujero bien y se queda una pequeña hebra de plástico en el centro, lo que impide que entre bien el cepellón. Sí. Entonces este año he optado por comprarlo así ya agujereado, porque a la hora de plantar es mucho más sencillo. No tienes el problema de que el plástico se te quede entre medias del cepellón. Y encima los agujeros están así como que se sí, están al trebolillo. ¿No? Sí.
para darle un poco más de espacio, buscar espacio a la planta. Dentro de una densidad que es bastante grande, darle un poco más de espacio a la planta. Pues si quieres vamos a plantar unos poquitos tomates. Pues esto es pincharlo sin pelín y a la hora de estirar para arriba, ir abriendo. Y cae la tierra ella sola, se vuelve a caer, tapando lo que es el cepellón. La tierra se desploma y se queda el cepellón tapado. Luego, al tener el agujero, pues el agua del aspersor siempre entrará mejor y al salpicar ahí dentro, pues la tierra la acaba de echarle un poco más de tierra encima de lo que es el cepellón. Bueno, pues el tomate de industria, lo bueno que tiene para nosotros, aun a pesar de que es un precio muy barato, muy económico, es la estabilidad que tiene a la hora de trabajar. No tenemos que estar dependiendo de si el mercado se vende o no se vende y qué precio se está vendiendo. Nosotros, como lo tenemos contratado, ya sabemos el precio, vamos a hacer una producción, la producción mínima que está ahí entre los 90 a 100.000 kilos, y no tienes que estar con la gente si mañana cojo, si mañana no cojo, ni nada de eso. Nada más que cuando llega la fecha, recolectar y ya está. Y de Tobarra, donde estábamos plantando esos estupendos tomates, nos marchamos hasta Cañada de Agra, porque allí vamos a ver cómo se plantan lechugas. Pues bueno, estamos situados en el pueblo de Cañada de Agra y aquí tenemos cultivos de unas 15 hectáreas de Little Gen. Aquí venimos porque por tema del clima buscamos finca 500 metros en fecha de más o menos aproximadamente siembra de marzo. Si nosotros hacemos la siembra y entonces en esos 59 días de ciclo, dentro de eso pues, hacemos un abonado, unos tratamientos fitosanitarios hasta el tema de recolección, a fecha aproximada de recolección. Metemos más o menos, aproximadamente por hectárea unas 180.000 piezas hectáreas. Nosotros, digamos, esto se siembra para un mercado exportación nacional. Normalmente hasta el mes de abril la mayoría del producto es de exportación y a partir de abril ya sería mercado nacional. O sea, el tipo de lechuga es lo que más o menos demanda el mercado. Se puede poner Little Gen o lechuga iceberg, lechuga romana, depende de lo que demande. El cliente es lo que demanda. Babi tiene un consumo bastante importante por el tema de que la gente, digamos, cuando va al supermercado a comprar, no es lo mismo una pieza grande que lechuga más pequeña. La Babi se consume todo el año, lo que pasa es que cuando se vende para exportación nacional el consumo es mayor. Una vez que cierran ya los mercados en abril, que ya hay en otros países lechuga, entonces ya el producto que queda es para el mercado nacional. Explícanos un poco el significado de las etiquetas que podemos ver aquí. El significado indica la variedad de la lechuga, la partida, que digamos con un registro de número para saber de qué semillero ha salido y cómo se ha procedido en el trasplante de la semilla, por si algún día había algún problema en una partida, detectar dónde está la partida. ¿Y hay una etiqueta en cada surco? Sí, normalmente ponemos varias variedades, puede ser 2, 3, dependiendo. Y entonces cada partido, cada variedad tiene su tablilla indicando
digamos, todo el procedimiento desde que entra el semillero hasta que sale en el campo, hasta que llega al campo. Hombre, plagas, según si hay mucha humedad, la ataca el mildiu o ovidio, que son hongos, digamos. Luego, en tema de bichos, pues según el tiempo puede haber pulgón, puede haber puestas de gusano. Tenemos un técnico que se encarga de supervisar el cultivo y cuando ve un problema, entonces es cuando tratamos el problema. El tema de recolección de la lechuga, digamos que una vez que se hace el producto, tiene un pequeño margen, una semana y poco para la recogida. Y según también el tiempo, si hace mucha temperatura elevada, el producto se acelera. Ahora, si también te viene un poco de frío, se puede aguantar un poco, eso depende del tiempo también. Pero más o menos aproximadamente entre una semana, 2 semanas. La siembra, la gente va tirando, digamos, los tacos de lechuga, lo va tirando de 2 en 2 a lo largo del río y luego las personas cogen, clavan, meten el cepellón y lo tapan. Sí. Más o menos, ¿cuánto tardáis en sembrar un surco? Más o menos en una hectárea, depende de la gente, lo rápido que sea, pues 5 o 6 horas, dependiendo. La gente lo rápido que vaya, o como esté el terreno, si está más húmedo, está más seco, porque con la humedad también se le pega el pincho, tarda más, pero si está la tierra seca, tarda menos, pero más o menos una hectárea se tarda 4 o 5 horas. La helada sí que le afecta, cuando está pequeña no, cuando está pequeña, por ejemplo, aquí hemos pasado ya 3 heladas, a menos 2-3 grados, recién plantadas, y no ha habido problema, pero a la hora de recolección sí, que de hecho en noviembre de 2017 hubo heladas fuertes aquí en la zona, menos 4 o 5 grados, y la lechuga se reventó, porque los vasos se congelan y el nervio se revienta. Hombre, a ver, aquí precisamente en Ellín hay plagas muy grandes, tanto de palomas torcaces, como de conejos, liebres, y la verdad que es bastante dañino el animal porque entra todos los días y hace un daño muy importante en el cultivo. Hombre, a ver, nosotros para solucionar el problema de los conejos, vaya a la finca, las vallamos. Para el tema de pájaros ponemos una especie de halcones simulando un halcón de verdad. De hecho ahí tenemos uno, que evita que los pájaros entren al cultivo. Pero es una especie de cometa que hace el vuelo de un halcón que ahuyenta a los pájaros. La lechuga, cuando llega su momento de recolección, viene una máquina adecuada y confecciona, dentro de la parcela, confecciona el producto, pasa un control de calidad y del control de calidad ya va directamente al supermercado. Se recomienda el consumo de lechuga porque de aquí directamente del campo se envasa, pasa un control de calidad y entonces va directamente al supermercado. O sea que se recomienda bastante el producto y sano. Saben ustedes que para que un producto agrícola sea de mayor calidad y sobre todo de mayor tamaño es importante el que quitemos parte de sus frutos. Es precisamente una de las prácticas que se está haciendo en la actualidad. Y vamos a mostrársela a todos ustedes en el siguiente reportaje.
Estamos en el término de Ontur, en un paraje que se llama la Costa de Tobarra, y bueno, estamos en una plantación de sirá en vaso. Es de las únicas plantaciones de sirá en vaso que hay en la zona, porque es una variedad que normalmente se cultiva en espaldera. Y bueno, el cultivo del sirá se remonta desde la época sumeria y bueno, en Ontur es una de las bodegas que históricamente ha tenido más sirá de casi toda España. Los viñedos más viejos, que se remontan en torno a 30 años, de casi toda España, los tenemos aquí en Ontur. Y bueno, esta variedad en esta bodega y en esta zona es una referencia porque ha tenido una adaptación de la variedad a la zona muy buena. Bueno, pues al final los viñedos en vaso y el cultivo en espaldera, al final tenemos un producto bastante distinto. Y bueno, en esta viña en concreto, pues bueno, es una rareza. Pues bueno, este año hemos tenido un invierno bastante lluvioso, con lo cual tenemos una brotación bastante buena y una muestra de uva muy buena en comparación de estos años atrás. Casi todos los sarmientos se están sacando entre 2 y 3 uvas, con lo cual es una muestra de uva bastante buena. Ahora mismo estamos en el momento de la poda en verde, o como llaman en la zona el paraje. Y bueno, es una forma de limpiar la cepa y prepararla para la poda del año que viene y sobre todo dejar una cepa muy bien formada y quitar algo de uva para que haya una producción media. En esta zona no hay un histórico de utilizar el aclareo, sobre todo se suele utilizar más en el norte de España porque al ser zonas más lluviosas tenemos tanto una muestra de uva como una aglomeración de uvas mucho más grande. Aquí en principio no se aclarea. Sí hay ciertas bodegas en una gama de vinos más elitista que están empezando estos últimos años también a utilizar la técnica del aclareo. Pero bueno, en esta zona en principio no se utiliza esta técnica. Vamos a proceder a realizar la poda en verde en esta cepa. Entonces, como vemos, tenemos varios sarmientos que sale del sarmiento que dejamos el año pasado, al que llamamos pulgar. Y lo que vamos a hacer es limpiar la cepa para formarla y quitar parte de las uvas que no sirven o que no tengamos un exceso de producción. Entonces, bueno, en cada pulgar dejaríamos 2 brotes, el cual se llama saca y pulgar, y el resto de los brotes que van saliendo los iríamos quitando para dejar una cepa perfectamente formada. Si os fijáis, estamos dejando por cada pulgar 2 sarmientos, con lo cual el año que viene va a ser una poda muchísimo más fácil y lo que hacemos ya es retirar una parte de la uva para que la que quede engorde más y tengamos una producción de una mayor calidad. Bueno, ahora mismo estamos en la poda en verde, la muestra de racimo es bastante buena, con lo cual ya pasaríamos a vigilar desde ahora hasta la cosecha, sobre todo las lluvias, para que no haya ningún tipo de enfermedad en el campo. Aquí en esta zona lo que más afecta es el oidio y hay ciertos años muy húmedos que también puede atacar el milio. Pero bueno, es más raro en esta zona. En el tema de plagas, sobre todo tenemos la polilla del racimo, que ya es el mes antes de vendimiar, es cuando empieza a notarse la polilla del racimo. Es un gusano que pica la uva y al final hace que se vaya pudriendo. Y bueno, y zonas que lindan con pinares y zonas un poco más húmedas donde podemos tener ciertos ataques de araña amarilla. Hay 2 tipos de tratamiento, que es el preventivo y el curativo. Esta zona, como tenemos un clima normalmente bastante cálido en verano, si no tenemos un exceso de lluvias, sobre todo utilizamos más el curativo, porque al final en métodos preventivos
lo que hacemos es que se adapten a ese tipo de tratamiento, pues bueno, ciertas plagas y ciertos hongos. Entonces, bueno, sí es recomendable, sobre todo, hacer tratamientos menos agresivos, como puede ser azufre y cobre, y bueno, ir esperando y vigilando el tiempo para no tener ningún tipo de fenómeno meteorológico que nos pueda dañar el cultivo, como puede ser granizo o bueno, un exceso de lluvias, un exceso de nieblas, etcétera. Bueno, en el mercado chino, sobre todo lo que vienen buscando son vinos muy afrutados y sobre todo que sean muy suaves en boca, vinos poco tánicos y que sean muy agradables, ya que no hay una cultura del vino, con lo cual una tanicidad o que sean algo secantes en boca es un mercado que no le gusta a ese tipo de producto. En el tema de los tipos de vino que se venden depende mucho de los mercados y a nivel mundial cambia muchísimo de un país a otro. Si tuviésemos un año seco, a partir de ahora ya no lloviese mucho, podríamos tener otra cosecha excepcional igual que 2016, con una producción quizá un poquito más grande que 2016. Pero bueno, el año es muy largo y lo tenemos que ir viendo. Pues bueno, cada vez se tiende más a hacer vinos fáciles de beber y sobre todo dulzones. Es una tendencia que a nivel mundial digamos que va ganando adeptos cada vez más, pero bueno, dentro de ese tipo de vinos cada país tiene sus peculiaridades. En la última parte de nuestro programa habrán ustedes visto esta botella, que se pregunten qué hace aquí esta botella, pues tiene sentido. Bueno, pues se trata de una botella de cava que ha sido elaborada en nuestra comarca, concretamente en Fuente Álamo, en la cooperativa San Dionisio. Pues deseando de brindar pronto con todos ustedes, nosotros nos marchamos, no sin antes pedirles que seamos generosos con nuestros productores, con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, que les ayudemos y que consumamos lo nuestro, no solamente porque es rico, porque es bueno, sino porque es nuestro. Gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves. Adiós.